aquí en Facebook Live, ay, me veo medio rara. Bueno, es mi primer video, este, y Dios mío, no sé si ya estoy o no estoy. Ok. Si me vean, estoy en vivo y a todo color. Bueno, pues estoy aquí para contarles mi testimonio de cómo el Señor, Dios mío, qué cabellos, es de cómo el Señor es fiel. Este testimonio lo tengo en mi corazón desde hace muchos años. Mucha gente me ha dicho que lo escriba, otros que lo grabe, y miren, mejor lo grabo. Estoy aquí, pues, contándoles que soy Lorena Gaona. Para los que no me conocen, espero que este video, pues, trascienda, no nada más a Facebook. Eh, Pienso que es importante no callarse las maravillas del Señor. Pienso que es importante comentar quién es el Señor. No lo puedo, no puedo esconder quién es Dios. Quizás algunos de ustedes que no son o que no me conocen bien en Facebook, que los tengo agregados, digan, bueno, ¿y por qué esta persona pues habla tanto del Señor, ¿no? Y dice tanto del Señor. Bueno, pues quiero contarles cómo ha sido mi vida a lo largo de esta etapa. Ha sido una vida un poco difícil, pero siempre el Señor es bueno en medio de cada circunstancia. No puedo ser egoísta y callarme lo que el Señor ha hecho. Y bueno, te voy a empezar a contar que nací con una malformación congénita en vejiga llamada reflujo ureteral bilateral, y es una malformación congénita, y esto es de nacimiento. La orina, para los que no son médicos y nos están viendo, los riñones producen la orina y bajan a través de los ureteros y llegan a la vejiga. Y hay unas válvulas que impiden que la orina se regrese a riñón. Estas válvulas, pues cuando la vejiga se llena de orina, impiden que la orina produzca lo de los vasos comunicantes, ¿verdad? Que la orina o el líquido se vaya hacia arriba, se suba. Eh, Nací sin estas válvulas, o estas válvulas más bien no servían de manera adecuada. ¿Y cuál va siendo la sorpresa de mis padres? Que van viendo que pues una bebé de 40 días de nacida pues tiene fiebres de 40 grados. Esto fue un impacto tremendo, tremendo para mi hogar. Eh, Digo, yo soy madre y me imagino que para mis padres ha de haber sido tremendo y fatal, ¿no? Esta situación. Ellos, pues, sufrieron muchísimo. Tú si eres padre o tío, te imaginarás cómo se sufre, ¿no? Cuando un bebé está enfermo, tiene una enfermedad. Eh, Fue muy difícil, fueron años muy difíciles para mis padres. Yo recuerdo en la primaria, en la secundaria, tener una situación muy fuerte de no poder dar el ancho en mis materias. No sabía a qué, a qué darle a lo mejor la culpa, ¿no? Echarle la culpa a esto o a aquello. No, pues era esa situación renal. Yo manejaba un 30% de función renal solamente. Era una función renal muy escasa. Y bueno, me están llegando saludos, los saludo a todos los que me están viendo. Este video quizás tarde un poquito, pero voy a ser lo más concisa que pueda. Quiero decirte que mi familia no era cristiana, no conocíamos nada de la palabra. Mis padres se decían, pues, católicos romanos, pero realmente no lo eran, no conocían del Señor. Eh, vamos, soy cristiana, pero no soy religiosa, y eso es algo que quede muy claro. No soy religiosa, soy antirreligiosa. No me gusta ser religiosa, aunque el ser humano por naturaleza tendemos a ser religiosos. Pero en mi caso, omití
omití, pues, quise de veras dejar la religión a un lado. La quiero dejar, a veces me cuesta mucho trabajo, pero quiero ser una persona que te dé el mensaje tal cual es, un mensaje de amor, un mensaje de paz. Y bueno, pues te cuento, ¿en qué me quedé? Me estoy distrayendo mucho. Ok, nací con una malformación congénita, mis padres sufrieron mucho, no eran cristianos, no sabían a quién recurrir. Recuerdo que a los 12 años de vida entré en una crisis tremenda. A mí me habían dicho que iba a morir a los 12 años de vida, que no iba a pasar de los 12. Tengo 48 años casi, no me quito la edad porque sería algo incongruente, ¿no? O sea, después de que no tuve yo digo, no tenía yo facilidades de llegar después de los 12, que ahora me quite la edad, pues como que no, ¿verdad? Casi tengo 48 y he visto la gloria de Dios por medio de su palabra, por medio de la ciencia médica y por medio de las personas. Eso es algo maravilloso, eso es algo tremendo, ver la gloria de Dios por medio de las personas, personas imperfectas que somos. Entonces, recuerdo perfectamente que mis padres y yo creo que yo, no sé, si no conociera a Cristo también lo haría, en su ignorancia y en su desesperación me llevaron con una bruja. Esta bruja era una mujer muy obesa, daba miedo. Recuerdo recuerdo perfectamente que cuando entré a ese lugar donde ella hacía sanaciones, me dio muchísimo miedo. Yo era una niña, no me explicaba por qué. Después entendí por qué. Ahí no estaba la presencia de Dios para bendición. Y recuerdo que mis padres me llevaron con esta bruja y sané en 15 días, pero después de eso se vino algo tremendo. Empecé a sentirme peor, la desesperación de mis padres era fuerte, la desesperación de mis padres, pues sí, no era algo muy bonito, ¿verdad? Y me acuerdo que le dije a mi padre y a mi madre, ya no me den medicinas, tenía yo escasos 12 años, y pues envalentonada mi mamá y con el auspicio, yo creo que de Dios en aquel momento, dejamos las medicinas, dejé la medicina, pero obviamente pues ahí seguía la insuficiencia renal crónica, fue algo muy difícil. Después recuerdo que se hicieron grupos de oración en casa, en casas de señoras que se reunían, no a rezar, a orar. Un rezo es repetir algo ya establecido. Eran oraciones donde se le decía al Señor lo que se sentía, cómo se sentían esas personas. Recuerdo muy bien que en esas casas, pues las señoras muy amablemente y muy amorosas le decían a mi madre, lee la Biblia, y mi madre me cuenta que abrió la Biblia en Juan capítulo 9, fue uno de los primeros textos que llegaron a nuestra vida. Juan capítulo 9, versículos 1 al 3, que dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, esto quiere decir maestro, ¿quién pecó este o sus padres? Como que es una pregunta que solemos hacer todos, es fidedigna. Este está mal por algo, ha de ser por algo. Entonces, el Señor Jesús da una respuesta muy contundente. Dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y entonces mi madre, una mujer muy sabia, eh, se tomó muy a pecho este texto. Fue uno de los primeros que llegaron a nuestra vida, pero como les digo, no de manera religiosa, de manera vívida. Vivimos la palabra. Empezamos a decir, bueno, ella se lo tomó muy a pecho. Mi hija está así para que las obras de Dios se cumplan en ella. Y bueno, pues siguió su vida y mi madre pues seguía con esa incertidumbre de su hija, también mi padre, y en eso pues ella trabajaba como trabajadora social en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y recuerdo que su jefa, y voy a mencionar algunos nombres que a lo mejor a ti no te suenan ni por aquí, pero los quiero nombrar porque quiero honrar, bueno, de alguna manera, ¿no? Darle las gracias a esas personas
que tuvieron ese amor para apoyarnos, para hablarnos de Jesús. Y recuerdo que Elizabeth Ontiveros le dijo a mi madre, mira, mi papá es pastor y él puede platicar contigo. Y pues mi madre en su desesperación, en su tristeza, le dijo que sí, que adelante. El pastor Pedro Ontiveros, de la Iglesia Cristiana Interdenominacional de Portales, un misionero, bueno, desconozco muchas cosas. Becky Ontiveros, que está aquí eh, en mis contactos, podrá decir más acerca de su padre, y Sarita Ontiveros, que les mando un gran saludo. Su padre nos trajo por primera vez el Evangelio a mi hogar. Fue tremendo porque era un varón de 80 años, 80 y tantos años, que se lanzó desde la colonia Portales en la Ciudad de México hasta 40 kilómetros más adelante de Ciudad Satélite a predicarnos la palabra de Dios. Se fue en metro, se fue en microbús y él llegó a mi casa y nos presentó el Evangelio en una situación como la que estamos viviendo ahora, ¿verdad? De una situación de extrema miedo, incertidumbre. Y él nos dijo unas palabras que no entendimos muy bien en aquel entonces. Entreguen su vida a Cristo, tengan una relación personal con el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ha venido a morir por ustedes y vive. Y era una situación muy de, ¿cómo? ¿De qué? Bueno, pues lo aceptamos, ¿verdad? Un hombre, un anciano de Dios, ya está con Cristo, pero nos habló del Evangelio. Y por agradecimiento ese señor, ¿verdad? Le decíamos señor Pedro Ontiveros, al señor Ontiveros, fuimos a la iglesia de Portales por ahí del año de pues, 1985, me parece. Digo, yo tenía como 14 años. Y fuimos por agradecimiento a él. No nos íbamos a quedar en Portales, no íbamos, no era nuestro fin. Mi padre dijo, solamente es en agradecimiento, porque ni crea que vamos a cambiar de religión. No era cambio de religión, el Señor se estaba manifestando en nuestras vidas. Ese domingo que fuimos duró ha durado aproximadamente 33 años en los que llegamos al conocimiento de la palabra y no nos volvimos a ir de la presencia de Dios. Conocí a Cristo en la Iglesia Cristiana Interdenominacional. Fue una conversión paulatina. El Evangelio me empezó a llegar por gajos. Me empezó a llegar el Evangelio de una manera eh, muy extraña, porque mis instructores me empezaban a bombardear de manera amorosa de quién es Cristo, de cuál es la finalidad de Cristo en nuestras vidas, y empecé a abrí mis ojos literalmente ante la palabra de Dios. Y cuando leí algunos textos, como Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¡Wow! Son textos que empezaron a removerse en mi mente, en mi subconsciente, en mi corazón, y el Señor tomó mi corazón. De un momento a otro dejé de tener problemas urológicos con la insuficiencia renal crónica, sin embargo seguía enferma. La orina se seguía regresando al riñón. Le entregué mi vida a Cristo, mis padres le entregaron su vida a Cristo, mi hermano le entregó su vida a Cristo. Esto fue paulatino. Algunas personas dicen, yo tengo la fecha, tengo la hora, tengo el evento. Yo no lo tengo. La verdad no tengo una fecha, todo esto fue paulatino. Recuerdo algunos campamentos cuando íbamos con los adolescentes, con la Sociedad de Jóvenes Vida Espiritual, con Giovannisi. Los recuerdo perfectamente, y muchos de ustedes que me siguen saben a lo que me refiero. Me entregué a Cristo. Después llegué a la Sociedad de Jóvenes Vida Espiritual, conocí a mi esposo, Martín Osorio,
que ahorita está trabajando, tiene que hacer home office. Le mando un gran abrazo y un beso. Y empecé a tener tratos con este muchacho, Martín. Y bueno, pues empezó una relación muy bonita y pues la relación iba en serio. Teníamos planes de casarnos, pero mi padre me recordó y me dijo, acuérdate lo que te dijo la ciencia médica, tú no debes de tener hijos. De hecho, yo recuerdo perfectamente que mi mamá jamás me motivó a tener un trato con muñecas, de yo soy la mamá y esos son mis hijos. Nunca. Yo tuve otro tipo de juguetes, pero nunca una muñeca en brazos, nunca lo propició. Aparte, acuérdate que la ciencia médica me había dictaminado vivir como hasta los 12, 15 años de vida. Y bueno, eh, no porque se haya equivocado, la ciencia médica no se equivoca y mis amigos médicos de esta red social no me dejaron mentir. La ciencia médica es una ciencia exacta. Es más, la escritura lo avala. Los ojos del Señor velan por la ciencia, dice Proverbios capítulo 22, versículo 12. La ciencia no va en contra de la fe, ni la fe va en contra de la ciencia. Al contrario, caminan de la mano porque nuestro Dios es el científico de científicos. Todo lo hace bajo una ciencia perfecta. Y bajo su ciencia perfecta no sané, no sané. El Señor no quiso que sanara. ¿Porque Él es malo? ¿Porque Él es cruel? Para nada. Él tiene planes maravillosos para nosotros, para nuestra vida. Y el Señor, pues le plació no sanar. No sané, entonces yo seguí con mi noviazgo, con Martín, y recuerdo perfectamente que pues se le advirtió, ¿verdad? Se le dijo, no, pues pues Lorena no puede tener hijos. Lorena no puede, tener una familia. Pero mi esposo dijo algo que me llamó mucho la atención y me animó mucho a casarme con él, que dijo, pues yo no quiero a Lorena para tener hijos, yo la amo a ella. Y dije, no, pues con este me tengo que casar, ¿verdad? Y realmente creo que Dios pone hasta las personas adecuadas en nuestra vida para tener encuentros con Él y satisfacción, no por medio de las personas, sino satisfacción en Dios junto con las personas que nos rodean. Entonces me casé con don Martín Osorio y bueno, pues duramos 1 año y medio de casados cuando pues resulta que salgo embarazada. Y bueno, pues para todos debe de ser un motivo de gozo y un motivo de, uy, qué padre, pero para mis padres no fue motivo porque ellos sabían muy bien lo que significaba para mí un embarazo. Significaba para mí, pues, perder la función renal y quizás hasta la muerte. Eh, fue difícil porque lo primero que recibí de mi ginecóloga fue, te vamos a hacer un legrado, no puedes seguir con el embarazo. Cuando recibo este impacto, ¿verdad? Esta bomba, fue una bomba de decir el Señor, te vas a animar a confiar en mí, tienes que confiar en mí, pero esta confianza, amigos, no es de yo creo, yo pienso, no. La confianza la tenemos por medio de la escritura. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la escritura, y más cortante que espada de 2 filos. Entonces, empecé a meterme con su palabra. Empecé a meterme con lo que él había escrito. Le dije al Señor, tengo que creerte. Me tienes que ayudar a creerte. Hay una parte de la escritura, y no quiero ahondar mucho en esto para no aburrirte, que hay un padre que le dice al Señor Jesucristo, porque su hijo está endemoniado, y le dice al Señor que por favor lo sane, y el Señor le dice, pues si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y entonces el padre le dice, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Así estaba yo, Señor,
¿qué hago? ¿Qué hago, Señor? Pero mi instinto de madre, junto con el temor de Dios, un temor santo, un temor de, no de miedo, sino de decir, Señor, yo quiero agradarte, quiero hacer tu voluntad, ¿qué hago? El Señor me dijo, cambia de médico, cambia. Mi médico nuevo, ¿verdad? Oramos. Para esto la iglesia orando. Iglesia de Cristo, gracias. Gracias por tus oraciones. Y recuerdo que me hice el primer ultrasonido y lo primero que dijo el radiólogo, dijo, ¡ah! Señora, ¿qué cree? Y yo dije, no, pues viene muerto. El bebé viene muerto, seguramente viene muerto porque yo estaba intoxicada, porque yo tenía insuficiencia renal y obvio, no podía yo tener un embarazo así. Me dijo, no, señora, es que no es uno, son dos. Y en ese momento, amigos, fue cuando dije, Señor, lo que es imposible para la ciencia médica es posible para ti. El Señor empezó a bombardearme de textos que yo ya sabía y a recordármelos. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Miren, ese texto lo tenía yo aquí y cada vez que me venía un pensamiento yo decía, no, no, Señor, no voy a temer. No voy a temer, no era positivismo. El positivismo lo único que hace es autoconvencerte de una cambiar una realidad por una irrealidad. Aquí había un dictamen médico, una realidad científica. Usted está en peligro. Cambié de médico y mi médico me dijo, señora, esto está muy difícil, pero lo vamos a lograr. En ese momento dije, este es el médico. Me quedé con ese médico y quiero decirte que mi embarazo jamás fue como los embarazos de telenovela. Fue un embarazo muy extremo. Cada vez que yo salía, fue atrás de mí el nefrólogo, la nutrióloga, el ginecólogo. Era un bombardeo y cada vez que iba a consulta, es que ya esto y ya el otro, y ahora las toxinas están subiendo, y si las toxinas siguen subiendo, a lo mejor sus hijos van a nacer deformes, muertos, con la misma malformación. Bueno, era un bombardear, bombardear. Pero amigos, tuve que tomar esos pensamientos y llevarlos a la palabra y decir, a ver, Señor, tú me has permitido llegar hasta aquí. Dime qué tengo que hacer. Dímelo, Señor, porque yo no sé qué tengo que hacer. En ese momento el Señor me decía, cree solamente. Lo que es imposible para el hombre es posible para mí. Y empecé a creer. ¿Sabes qué? Recuerdo que desde aquel entonces pegaba textos bíblicos de la palabra de Dios en mi ventana, los tenía yo en mi comodita, en mi habitación, los tenía. Y cada vez que venían las ráfagas de ansiedad, me corría literalmente al texto. Y es una costumbre que se me ha quedado hasta la fecha. Bueno, pues entonces seguí con este embarazo y di a luz a las 36 semanas de gestación. No llegué a la 40 porque pues me empezó a subir la presión arterial tremendamente, empecé a tener complicaciones renales aún más fuertes. Recuerdo que las toxinas estaban hasta el full y en ese entonces pues peligraban la vida de mis hijas, que ustedes las conocen. Recuerdo que me metieron rapidísimo a quirófano, me hospitalizaron. Omar Peña, te saludo también, a todos les saludo. Eh, me hospitalizaron en ese entonces, como 2 semanas antes. Recuerdo que entro a quirófano con un miedo tremendo, no sé, miedo, pero tenía yo la palabra aquí y aquí. Yo sabía que la palabra de Dios, la palabra no falla. Tú puedes leer cualquier libro, eh, cualquier documento. Eh, a lo mejor puede ser un libro que te llene y puede ser un libro que te dé, te deje satisfacción. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre la palabra
que dice la escritura que y eficaz, eficaz. Al ser un documento vivo, tú te metes con la palabra y la palabra empieza a hacer unas maravillas en tu corazón. Cuando Dios creó el cielo, la luna y las estrellas, esto no es un cuento de hadas. Él los creó, Él tiene el poder, Él creó tu alma, el alma de tus hijos, tu cuerpo. Cuando creó todo lo que vemos, no había nada de materia en Él. Él dice Génesis que Dios dijo, sea la luz. Y a la orden de su palabra, todo, todo lo que vemos fue hecho. La palabra de Dios es y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las palabras de Dios. Fue tremendo, tremendo al enterarme de que no podía yo, al dar a luz, alimentar a mis propias hijas. Me inhibieron la lactancia por completo. Eso fue frustrante para mí, no poder alimentar a mis propias hijas. Y aunado a eso, me dijeron, señora Lorena Gaona, sus riñones están muertos, le urge una hemodiálisis. Fue tremendo. ¿Cómo un Dios tan amoroso puede permitir el dolor? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Somos muy torpes, todos los seres humanos, de todas las religiones. Somos religiosos, nuestra mente es finita, queremos encasillar a Dios, ¿verdad? Como si Él tuviera manos, pies. Dios es espíritu y sus pensamientos no los podemos discernir, no es algo que podamos procesar. Dios tenía planes, planes muy bellos. En ese momento entré pues en un shock, en una depresión tremenda, porque aparte se había cometido una negligencia médica en mi vida. Me infectaron con el virus de hepatitis B en una transfusión sanguínea. Ahora sí que nada más faltaba que me orinara un perro. Fue tremendo para mí, un impacto tremendo, espiritual, físico, de todos los aspectos para mi esposo, para mis padres, para todos los que me conocen. Fue un impacto tremendo. Recuerdo y doy gracias a Dios por todos los pastores que, que me acompañaron y amigos de la iglesia y los de no iglesia que me acompañaron en esos momentos. Algunos no sabían a lo mejor qué decirme, pero todos fueron de grande bendición, aunque eso no me saciaba. Recuerdo que pues tuve que a regañadientes después de 3 o 5 días, y esto fue que el pastor David Sánchez, médico, y con la autoridad médica me dijo, Lorena, te lo digo como médico, entra a hemodiálisis. Para mí era devastador, o sea, yo decía, Señor, pero si tú me puedes sanar en este instante, pero no era y nunca va a ser como tú y yo queremos, va a ser siempre como Dios quiera, porque Él sabe mejor lo que te conviene a ti y a mí. Entré en hemodiálisis y cuando vi a esos pacientes, entré en una crisis tremenda, porque en ese momento dije, voy a terminar como ellos. El paciente renal y mi amiga Jocabed, que está aquí, Anita Jocabed, ella es trasplantada renal, mi amigo Jorge Basaldúa, que también anda por ahí, en mis redes son trasplantados renales, no me dejarán mentir. Hemodiálisis no es una situación muy bella, es un proceso más que doloroso, es frustrante, a veces hay dolor, a veces es tremendo, no quiero yo ahondar en eso, yo quiero, ya te lo imaginarás pues, pero aparte de eso yo estaba infectada con el virus de hepatitis B, ¿te imaginas?
Fue una cosa tremenda. Me pusieron en una máquina especial. Si tú googleas máquinas de hemodiálisis, verás que las máquinas son como pequeños frigobares donde sacan tu sangre por medio de catéteres. Yo tuve 3 en la subclavia izquierda, 3 en la derecha, y aquí tengo fístulas donde también me hacían hemodiálisis, en mis brazos, aquí están, te las quiero mostrar. No, el hecho es, digo, darte testimonio, ¿no? De que sí estuve ahí 7 años en hemodiálisis, pero los 3 primeros años me la pasé con esta hepatitis B, fue tremendo. Y ahí es donde nace Luna Creciente. Recuerdo que estaba yo en la habitación del hospital y lo único que podía ver, así toda ahí llena de cables, era la luna. Veía yo la luna y yo le decía al Señor en medio de una depresión tremenda, yo le decía, Señor, mira esa luna, tú la hiciste, es bellísima, es poderosa, que no me puede sanar, que no me puede sanar, Señor. Podía, podía hacerlo en ese instante, pero el Señor quería enseñarme quién era Él, a confiar en Él. Fue una situación muy, muy fuerte verme con insuficiencia renal crónica y hepatitis B al mismo tiempo. Muchas veces me quedé sola en un hospital y no lo digo como reproche, por favor, jamás nadie de los que me escuche lo sienta como un reproche. A veces no puedes ir todos los días a visitar a un enfermo. Digo, ¿quién va a hacer eso? Claro que no. Mi esposo tenía que estar cuidando a mis hijas, mis padres, que los amo mucho, fungieron como brazo derecho de mi esposo, fueron muy sabios, porque ellos prácticamente junto con mi esposo criaron a mis hijas. Si mis hijas son lo que son, de veras es por la crianza de mis padres y de mi esposo. Yo no podía, yo recuerdo que no tengo en mi mente haber cargado a mis hijas, porque yo tenía catéteres y pues los bebés son muy dados a agarrar cosas y por miedo no, pues no, mejor decíamos, no, pues no, que no las cargues. Yo me agotaba muchísimo, era un agotamiento tremendo, tremendo, era un agotamiento fuertísimo. Yo salía de hemodiálisis desgastada y con esa hepatitis B y había sido una negligencia médica y me habían dicho, vete a arbitraje médico y una demanda y mi padre sabiamente me dijo, ¿para qué? El daño ya está hecho. Pero la iglesia seguía orando. Dios lo bendiga, hermano Aarón Cortés. Él está al frente del movimiento ICIAR. Dios lo bendiga. Es mi maestro de teología y de muchas cosas. Dios bendiga a cada uno de los pastores. Dios los bendiga, pastores. Tú que te entregas a Cristo, no es en vano tu entrega hace que muchos creamos, que muchos nos veamos fortalecidos. La iglesia orando, y yo con hepatitis B y con insuficiencia renal. Y recuerdo que después pues, me hacían muchos paneles virales y siempre positivo, positivo, positivo. Y recuerdo que después de 3 años, mi médico me dice, te vamos a hacer un panel viral pues de cajón, estando en hemodiálisis. Me lo hicieron y pues salió negativo. Pero quiero contarte que uno también de esos pastores, Juan Baez, tú no lo conociste, un ancianito que ya está con Cristo, hizo una oración tremendísima, de esas bien sencilla, Señor, sana a tu hija, y vamos, una oración sencilla del corazón. Yo ya no podía, porque la hepatitis era tremenda. Te voy a decir por qué. Infecta tu hígado. Yo sin riñones, ya por luego aparte el hígado. El hígado y los riñones son nuestros laboratorios de nuestro cuerpo que se dedican a sacar y procesar toxinas. Maravilloso, Dios es maravilloso. Y recuerdo que me aplicaban un medicamento que se llama interferón alfa 2 beta. Me tiraba. No era vida, eso no era vida.
Y recuerdo que él fue a verme a mi casa, la iglesia también orando a la iglesia, orando a la iglesia. Y después de esa oración, como a los 2 o 3 días, me hacen el panel viral y el primer estudio negativo. Y mi médico obviamente dijo, no, está mal, vuélvetelo a hacer, por favor. Segundo estudio negativo. El interferón alfa 2 beta, quiero decirte que nada más me lo puse de 2000 a 2001. Todo 2001, 2 y 3 me la pasé con hepatitis B sin medicamento. Lo dejé porque obviamente pues era un medicamento muy agresivo. Entonces, pues me hicieron este estudio, segundo estudio negativo, y dije, no, aquí ya hubo mano divina. Aquí ya hubo mano divina. Y yo le dije al doctor, no, doctor, es que, a ver, ¿cómo? Ya es negativo. No puede ser. Y sí, 2 por 2 es 4. Pero la ciencia de Dios no es irracional. Simplemente Dios puede cambiar las cosas si Él quiere. Y ese estudio, el tercer estudio, porque me mandó a hacer un tercer estudio, porque hasta dijo, por favor, hágase este estudio con este reactivo, porque están mal hechos. Me vuelvo a hacer un tercer estudio negativo. Mi médico estaba molesto, porque, a ver, yo quiero que te pongas en plan de médico y los médicos que me están escuchando me van a dar la razón. Imagínate que tú tratas a un paciente, ¿verdad? Eh, como un paciente con hepatitis B y luego resulta que no, que te equivocaste o qué. Oye, pues eso hasta tu licencia, tu cédula profesional, pues está en juego, ¿no? Entonces, el cuarto estudio, mi médico muy enojado, ve mi resultado y pues con otras palabras me dice, ¿qué carambas voy a poner en tu expediente? Y le dije, pues póngale gloria a Dios. Y en su expediente garrapateó gloria a Dios. Ese expediente no lo tengo, no lo pude sacar ahí en los hospitales Ángeles. Digo, tú como paciente no puedes tener el expediente, pero te quiero decir algo, o sea, lo que sí es que en ese momento empecé a entender cosas. Mi corazón empezó a llenarse de gozo, pero ojo, el Señor no me sanó de insuficiencia renal crónica. Seguí en hemodiálisis. Y si me hubieran dicho que iba a seguir 5 años más, no lo hubiera creído ni soportado. Pero seguí 5 años más. Y en esos 5 años, quiero mencionar a un pastor, siervo de Dios, Héctor Viruega. Papá de Pablo Viruega, de Héctor Viruega, bueno, son 4 hijos, los Viruega, los cuales les mando un gran saludo. Héctor Viruega me enseñó lo que es ministrar, lo que es atender, auspiciar a un enfermo. Me llamaba diario me llamaba. Y había ocasiones en que nada más me llamaba para llorar conmigo. Fue muy hermoso conocer a ese varón, Héctor Viruega, que llevó mi caso a pesar de que él tenía cáncer. Teniendo el cáncer, él me atendía, me daba palabra de ánimo, me daba palabra de Dios, me llenaba de la escritura y me ministraba. Yo esperaba su llamada casi todos los días y fue una bendición conocerle. Y ahí supe cómo ir a predicar y a atender enfermos. Ahí lo entendí. Él tiene un manual, por cierto, que luego, pues, el que quiera se lo puedo pasar, de cómo atender enfermos. Y esta persona, Héctor Viruega, que ya está con Cristo, me enseñó amor, me enseñó a cómo ser empática con los enfermos. Y por aquel entonces, el Señor, yo le decía, Señor, ¿no me vas a sanar? ¿No me vas a sanar? Yo seguía en hemodiálisis, imagínate, 5 años. Me daba palabras y como recuerdo Jeremías capítulo 30, porque así ha dicho Jehová, adorable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga,
No hay para ti medicamentos eficaces, no hay quien juzgue tu causa para sanarte. Y el versículo 17 dice, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Este texto me empezó a acompañar, como muchos otros, en hemodiálisis. En hemodiálisis aprendí amor, aprendí a ser empática, aprendí a confiar en el Señor en medio de la adversidad, aprendí tantas cosas que si no hubiera pasado por hemodiálisis, por esa situación extrema, no hubiera comprendido lo que es ser sierva de Dios. No lo hubiera yo entendido. El servicio a Dios es algo muy especial. Después de mucho tiempo, tuve que meterme pues de lleno a la palabra porque ya la hemodiálisis no me hacía nada. Mi médico, aquel que se enojó, ¿verdad? Que por qué el Señor le había cambiado sus planes, ¿verdad? De tener hepatitis B, se empezó a encariñar mucho conmigo y recuerdo que me dijo alguna vez, ya no tengo nada para ti, la hemodiálisis ya no te está haciendo nada. Entraba yo creo que con 12 de creatinina, para los que sepan de estos términos y de estas cantidades, y salía yo igual. Creo que llegué hasta 15 de creatinina. Me sentía yo muy desgastada físicamente ya para el 2006. Me sentía muy desgastada para el 2007. Emocionalmente y mentalmente ya no era yo. Ya estaba yo ya en situaciones extremas y entonces tuve que recurrir a algo que pues quizás en algún momento dado pues a lo mejor lo hemos hecho, pedirle al Señor que me quitara la vida. Mis hijas tenían entre 6 y 7 años, pero ya no quería yo vivir. Entiéndeme, ¿verdad? No es tan sencillo. Planeé en algún momento dejar de ir hemodiálisis, pero me daba miedo morir ahogada en mi propia agua porque los pacientes renales dejamos de orinar. Yo dejé de orinar 3 años. Ni siquiera gotas de orina salían de mí porque los riñones estaban muertos, ya no producen la orina. La orina, cuando tú orines, da gloria a Dios, dile, Señor, gracias, estoy orinando. Yo recuerdo que solamente podía tomar este vasito de agua cada 24 horas. Cuéntale caldos, leches, helados, cuéntale, yo supe lo que era la sed física. Imagínate que tienes sed y te dicen, no puedes beber agua. No podía yo beber agua porque se me podía ir a pulmón y entonces generar un paro respiratorio. Vi mucha gente morir en hemodiálisis así. Y fue cuando entonces le dije al Señor, llévame, mira, estoy lista. Pero el Señor también estaba listo y sabía que yo estaba lista también, porque el Señor me desmenuzó, como a muchos personajes de la Biblia ha desmenuzado. En la Biblia nunca encontrarás un solo hombre perfecto, solamente uno, obviamente, Jesucristo. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el perfecto y el que murió en la cruz para que tú y yo tengamos vida eterna, pero en abundancia. En ese momento yo sabía que si moría me iba con Cristo. Mi médico, al ver esta situación, me metió a la Senatra, al Centro Nacional de Trasplantes, para ser trasplantada, pero me metió así como, pues no creo que le den el trasplante porque su problema es urológico. El problema es de que se regresa la orina a riñón y al nuevo riñón le va a generar problemas porque lo va a perder. Entonces me mete, mi médico pues también se sentía frustrado. Yo ya decía, pues Señor, ya. Y recuerdo que el 12 de octubre de 2007, en mi hemodiálisis, era viernes, y yo iba de más o menos 7 de la mañana a 11 de la mañana. Esto era lunes, miércoles y viernes, lloviera, tronara o relampagueara, yo tenía que estar en mi hemodiálisis. Y recuerdo que esa vez vi a un jovencillo de 16 años, que parecía de 11, morir enfrente de mí,
precisamente ahogado en su propia agua. Cuando lo veo morir, le dije, Señor, no es posible. Si tú me puedes quitar la vida, ¿por qué no lo haces ya? Quítamela en este momento, quítala. Ya no quiero vivir así, ya no puedo. En ese momento, muy difícil para mí, agarré, le dije a mi enfermera militar, por cierto, buenísima enfermera, le dije, mira, yo nunca he sido una mal paciente, pero ahora ejerciendo mi derecho como paciente, te pido por favor que me desconectes. Me dijo, no, Lorena, no te puedo desconectar, te faltan 40 minutos. Dije, no me importa, ya no quiero estar aquí. Yo vi cómo le hacían el RCP a ese joven enfrente de mí, yo vi cómo murió, y saliendo de la sala de hemodiálisis veo a sus padres que no sabían que había muerto. Para mí fue tremendo. Y le dije, Señor, ¿por qué juegas así conmigo? ¿Por qué? El Señor entiende nuestro dolor. Él se hizo hombre precisamente para entenderte, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Cristo, que no nos entienda, que esté en su trono allá muy feliz. No, Jesucristo se hizo hombre para entendernos, para que tú entiendas que Él nos entiende, vamos, que Él se puso en nuestro lugar también. Entonces, ya para esto yo ya estaba cursando en el Instituto Teológico San Pablo. Tenía que verme con algunos compañeros del instituto y aquí por ahí vi a Xochitl. Veo a Antonio Anguiano, hijo de Urbino Anguiano, mis compañeros del instituto. Bueno, mis compañeros nos íbamos a reunir para hacer una tarea. Salí devastada de ese lugar. Recuerdo que mi compañero Carlos Cano me recibió en su casa junto con su esposa y me dijeron, hermana Lore, vente aquí a mi recámara para que puedas descansar y ya ahorita bajamos a comer y hacemos la tarea. Pero ¿cuál comer y cuál tarea y cuál descanso? Estaba yo pues muy mal. En ese momento me llaman a comer y mis compañeros del instituto me dicen, bueno, ¿y qué tienes? Te vemos rara. Y en ese momento pues descargo todo lo que traía y les dije, ya no puedo más, amigos, ya no puedo más. En este momento yo ya decidí ya no regresar a hemodiálisis, que Dios haga lo que quiera conmigo. Y estaba yo diciendo esas palabras cuando suena mi celular y son testigos las personas que están aquí en mi Facebook, que me están escuchando, de que en ese momento sonó mi celular y era mi médico diciéndome, Lorena, vente inmediatamente al hospital porque tenemos un riñón para ti. Duré 3 semanas en lista de espera para recibir un trasplante renal. Fue un trasplante cadavérico. Lo único que sé fue que fue una mujer de 55 años con muerte cerebral. Y en ese momento yo estaba muy feliz por recibir el riñón, pero al mismo tiempo que había una mujer que estaba en ese momento, pues, que había muerto y que sus familiares estaban muy tristes. Y dije, ¿cómo me voy a alegrar por esto? Pero en ese momento la psicología, ¿verdad? Divina, entró a mi mente y me dijo, a ver, Lorena, te voy a decir algo, esta mujer, Xochitl García dice que recuerda ese instante, sí, amiga, yo también. Recuerdo perfectamente que el Señor me dijo, para esta mujer ya tenía su tiempo. Esta mujer vas a recibir su riñón, vas a entrar a quirófano, y te voy a recordar algo, Lorena. Yo no nada más di mi riñón por ti, yo me di todo para ti. Y en ese momento, amigos, dije, este riñón es para mí. Y voy a vivir, y le dije al Señor, ayúdame a vivir la vida de la manera más digna posible para que esta mujer que murió, su muerte no sea en vano. Y entonces entré a ese trasplante y uno de los trasplantólogos dijo, yo, señora, nada más hice copy-paste, pero quien hizo todo fue Dios. Un hombre de ciencia me lo dijo. Todo lo hizo Dios. El riñón pegó, amigos, como si esa mujer hubiese sido mi gemela.
En ese momento, mi médico feliz, ¿verdad? Me acuerdo, su asistente, la doctora Sandra, me dijo, Lorena, ¿qué quieres? ¿Quieres una hamburguesa? Te la voy, te la traigo. Estaba bien feliz que había pegado el riñón. Y le digo, no, doctora, quiero una jarra de limón con mucho hielo. Y recuerdo que la bebí y escurría el agua por todo mi cuerpo y glorificaba a Dios por una jarra de agua de limón. Gloria a Dios. Tomé mucha agua. Después de ese momento, tenía yo una sonda en la uretra y veía cómo se iba llenando una bolsa de orina por medio de la sonda en la uretra. Y entonces mi médico me dijo, te vamos a quitar la sonda, te la vamos a quitar. Quizás ya hayas perdido la función de tus esfínteres porque 3 años dejaste de orinar. Te vamos a quitar la sonda, te vamos a poner un pañal, pues para que no te sientas incómoda si se te llega a salir la orina, tú tranquila. Pero mis queridos amigos, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que me quitan la sonda. Y a los 20 minutos empiezo a sentir deseos de orinar, miccionar en el ámbito médico, así se le dice. Y voy al baño y empiezo a orinar y siento cómo pasa la orina por la uretra. Yo sé que quizás esto tú no lo valoras, pero el hecho de orinar, perdón, de evacuar, es una bendición de Dios. Y empecé a glorificar a Dios ahí en el baño del hospital. Y pues las enfermeras empezaron a preocupar porque no me veían. Pero es que estaba yo ahí en ese baño de hospital glorificando a Jesucristo. Y las enfermeras me dijeron, ¿está usted bien, señora? Señorita, estoy orinando. El Señor es fiel. Quizás tú estás pasando ahorita este confinamiento por el coronavirus un poco molesto, irritado, yo te entiendo. Después del trasplante, como quiero decirte, mis defensas están en cero. Los trasplantados, mis amigos que están aquí, veo a Ani Joca, ahí estás, Ani, te amo mucho. Ella es trasplantada renal y no me dejará mentir. Nos tienen que bajar las defensas. Si tú con tus defensas te puede el coronavirus pues crear estragos, ahora imagínate a una persona que le bajan sus defensas. Estuve después de ese trasplante 7 meses casi en confinamiento, 7 meses. Y tú dirás, ¿y qué hiciste? Aprendí, seguí aprendiendo del Señor. Seguí aprendiendo de Cristo por medio de su palabra. Las llamadas de los amigos, las llamadas de los pastores eran de grande bendición. El Señor me enseñó por medio del sufrimiento a morir a mí misma. Aprendí obediencia, paciencia, empatía. El trasplante renal no es una fórmula mágica. Hay que ser obedientes al médico. Hay que tomar muchas pastillitas y hay que tomarlas a la hora en que se deben de tomar. Aprendo obediencia por medio del trasplante renal. Por eso es que posteo tantas cosas como Luna Creciente y como Lorena Gaona. A veces me veo muy limitada en mi forma de expresar cosas. A veces quisiera que tú comprendieras que lo único que necesitas en tu vida es a Cristo. Ni siquiera la salud, escúchame bien, ni siquiera la salud la necesitas, porque ¿de qué te sirve estar sano sin el autor de tu vida en tu vida? ¿De qué te sirve estar a lo mejor con mucho dinero sin el autor de tu vida en tu vida? Quizás en este tiempo de COVID-19 vengan situaciones muy difíciles. Quizás en este tiempo vengan situaciones muy tremendas. Pero yo quiero decirte que Dios es fiel, es verdadero, que el Señor está en medio de nosotros
y que por medio de todo esto el Señor nos está llamando. Es un llamado amoroso de atención de parte de Él para contigo, para conmigo. Dios no crea el mal. Dios no crea las enfermedades. Dios permite las situaciones adversas para que tú y yo confiemos en Él. La palabra de Dios en el Salmo 27, que he estado en ese Salmo al 100 en estos días, dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis enemigos, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y esto no es una valentonada, esto es una realidad divina en Cristo. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y luego dice el versículo 5, porque Él, Dios, me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Salmo 27, recuérdalo, medítalo. Termina así: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, en esta tierra. Aguarda al Señor, querido amigo. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Pues duró casi una hora este video. Espero que me hayas tenido paciencia. Yo nada más quiero que vengan aquí mis hijas. Este es Windows, perdón, Facebook Live. Aquí están. Hola. Ella es Dani. Aquí está Dani. Y aquí está Andrea. Aquí están las que no debían de haber nacido. Tienen 20 años y el Señor nos ha guardado hasta este momento. Dios te bendiga mucho. Dios te fortalezca. Si tienes alguna duda, si quieres que ore por ti, pues mira, mis oraciones poco pueden hacer, pero tu fe en Cristo. Cristo es el que hace las cosas. Gracias, chicas, muchas gracias. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Y pues gracias por aguantarme casi una hora. Ahora voy a terminar esto. Y bueno, pues si quieres compartir el video, hazlo. Y bueno, pues el Señor, nuestro sanador. Saludos a todos. Evelyn, Elizabeth Alba. Ay, bueno, Elibet, Rodriga, Abigail, Marifer. Bueno, son muchos. Benji, Connie Medina, Gaby, Xochitl, Mario Medina, Castillo, Gloria Espinosa, Antonio. Amigos, los bendiga y como decía, la paz de Dios.